Muy buenos días a todos. Quiero darles una muy cordial bienvenida a Agrit Expo Virtual 2021. Mi nombre es Annika Schüttler y yo les voy a liderar, o los voy a acompañar más bien dicho, durante esta mañana, que es el segundo jueves de charlas que tenemos en esta Agrit Expo Virtual 2021. Primero que todo, queremos agradecer a las instituciones que nos han apoyado para hacer posible este desafío, que es ProChile, es AHK Chile a través del proyecto Smart Energy Concepts, el programa Gestionando el Agua de Radio Agricultura, Embajada de los Países Bajos, la Embajada de Israel en Chile, Perfruits, la representación del Estado de Bayern para Sudamérica, el Gobierno de Victoria, Australia y Aladir. Bueno, para un poco darles un contexto, en esta Agrit Expo Virtual 2021 pueden nuevamente visitar un montón de stands muy interesantes acerca de los temas de agua y energía. Para ingresar a los stands pueden ir al hall y después entran a la sala, digamos, virtual de la feria, donde podrán recorrer y ver diferentes tecnologías relacionadas al tema de agua y energía. Bueno, y hoy día tenemos justamente aquí un tema muy, muy importante, que es el tema agua y agricultura. Estamos en una sequía de ya casi 12 años. Recientemente se anunció un plan para hacer frente a esa sequía justamente. Entonces, hoy en la mañana vamos a tocar todos los temas con diferentes expertos. Y no me quiero explayar mucho más, voy a darle directamente la bienvenida a nuestro primer experto, que es Jean-Paul Joublan, que él es ingeniero agrónomo y asesor internacional en Europa y Sudamérica en torno a temas del agua. Y Jean-Paul nos va a hablar justamente de la fruticultura en tiempos de escasez y sus desafíos. Así que, Jean-Paul, por favor, te paso la palabra. Ustedes podrán hacer sus preguntas a través del chat, que de ahí yo le voy a transmitir a Jean-Paul al final de su presentación. Tendremos unos 10 a 5 minutos, dependiendo de cuánto tiempo nos quede para preguntas. Así que, Jean-Paul, estamos ansiosos por escuchar tu charla. Buenos días, gracias por la invitación y tratar un poco de abordar este tema que es bastante complicado, sobre todo que se ha ido intensificando en los últimos años, y vamos a tratar de elucidar algunas cosas que me parecen interesantes y que me han, llegado a través de diferentes experiencias en distintos países, y eso también mejora un poco mi visión del tema, digamos. Bueno, fruticultura en tiempos de escasez hídrica, la idea un poco es evaluar qué podemos hacer o cómo podemos enfrentar este tema, teniendo en cuenta todas las limitantes que ello significa, digamos. En general, a través de un sistema que hemos desarrollado con algunos biólogos y otros más, la idea es darle un enfoque más holístico. Tenemos un proyecto en la Comunidad Económica Europea, en el sur de Francia, que se llama La Noix de Demain, y que hicimos este tema de enfocar todo tipo de problemáticas, pero principalmente las problemáticas de estrés desde el punto de vista más integral, viendo
a la planta como un sistema y no cada cosa en forma individual. Lo más importante es que hay realidad y hay mitos también. La gran realidad es que si ustedes se van a cualquier desierto del mundo, el cultivo de cualquier especie, ya sea frutal o agrícola, lo que sea, es imposible. O sea, sin agua no tenemos agricultura y eso es esencial. Obviamente, digo, en algunos niveles podemos todavía realizar algunos cultivos y eso es lo que vamos a tratar desde el punto de vista de disminuir los efectos que significa una menor disponibilidad de agua y todos los efectos colaterales que esto tiene, que también son mucho más importantes. Bueno, a grosso modo podemos decir que un frutal durante un año puede requerir entre 5.000 y 9.000 metros cúbicos de agua, lo que es muchísimo, es enorme. Nadie se da cuenta de la cantidad de agua. Es decir, si yo tengo un acumulador, un tranque, lo que sea, para acumular este tipo de agua, yo requeriría al menos 1 metro o 1,80 m de profundidad para cada hectárea. Es decir, por cada hectárea tendría que tener una hectárea acumulada de esa cantidad de agua. ¿Por qué? Porque en definitiva también la lámina de agua también evapotranspira y ahí tenemos otro tema también. No, perdón, se evaporan en realidad. Evapotranspiran son las plantas en general. Bueno, y obviamente cualquier método de riego, por muy eficiente que sea, también está sometido a ciertas limitaciones y sobre todo en el tema del manejo de este equipo de riego, que es, yo diría, uno de los cuellos de botella de prácticamente todos los campos que yo visito. Se me va para atrás. Bueno, este no es un fenómeno local, es un fenómeno bastante universal y Chile y California tienen prácticamente el mismo clima y hay una correlación entre ambos y ellos tienen una sequía también prácticamente en la misma cantidad de años. No sabemos cuál está primero, pero en definitiva los dos tenemos alrededor de una década ya de sequía. Y esto está amenazando las tierras más fértiles de Estados Unidos, que es California. Y ustedes ven que, por ejemplo, acá en un artículo que se dio en el New York Times, un agricultor de arroz porque es más rentable vender el agua, entonces él ya no va a cultivar arroz, va a vender su agua, y un productor de almendros, en vez de seguir con la producción de almendras, o probablemente está pensando instalar paneles solares. O sea, este no es un fenómeno en el que estamos solos. Ahí en California hay mucho mayor recursos que los que tenemos nosotros, tienen una gran cantidad de acumuladores, pero así todo tienen serios problemas, digamos. ¿Cuáles son los factores más importantes que hay que considerar? Porque sí, tenemos una disminución de precipitaciones y de disponibilidad de agua, obviamente. No necesariamente van los dos, porque hay zonas donde hay traslado de agua de otras partes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de España, en Lérida, desde los Pirineos se traslada el agua a una zona muy árida, pero esa agua está disponible porque viene de otra parte, ¿no? No solamente eso, sino que en definitiva las precipitaciones y la disminución va aparejado y también complementado por un alza de las temperaturas, lo que implica mayores necesidades de riego, mayores necesidades de disminuir esas temperaturas y obviamente estas mayores temperaturas afectan la planta a través del estrés y afectan la fisiología de esos frutales, ¿no? Otro factor también colateral a esto es que al disminuir la disponibilidad de agua y las precipitaciones, las sales y los componentes de metales pesados y otros van disminuyendo la calidad de agua y esa calidad obviamente también va redundando en un mayor estrés de las plantas en general. Para hablar un poco, me interesa un poco tratar así someramente, pero ¿qué factores? Porque la planta tiene una desventaja. Está permanentemente en el terreno y no puede meterse a la casa, encender el aire acondicionado, cualquier cosa. Ellas no se pueden adaptar. Por lo tanto, ellas están más adaptadas a generar respuesta a el estrés que puede ser de distinta índole. Los más frecuentes, y dentro de los cuales tenemos la alta radiación, altas y bajas temperaturas, salinidad, déficit hídrico y deficiencias nutricionales. De estos tres, el déficit hídrico implica un poco
una mayor concentración de sales y metales pesados en el agua, y también a través de haber menos días nublados y bajar menos las temperaturas, tenemos mucho mayor cantidad de altas temperaturas, también con el efecto del denominado cambio climático. No solo son esos los tipos de estrés que los podemos, digamos, agrupar en estrés naturales, sino que acá dentro de los estrés naturales también tenemos los ataques de patógenos. Y desafortunadamente estos, con las condiciones que hemos tenido, los patógenos, perdón, ya sea hongos, bacterias o insectos, han ido siendo cada vez más importantes en los frutales y en los cultivos en general. También porque tenemos un mundo mucho más integrado y obviamente los patógenos que antes eran locales o de algunas zonas han ido colonizando prácticamente casi todo el mundo en general, digamos. Y así hemos tenido varias especies que han llegado últimamente a Chile. Pero también están los antropogénicos, que estamos relacionados nosotros como el hombre, a través de pesticidas que aplicamos, metales pesados, ozono, contaminantes, acidificación de las aguas, radiación, déficit de nutrientes, amonio, etc. O sea, nosotros también colaboramos en estresar más la planta. Una planta que tiene menos cantidad de estrés, obviamente que un estrés más, como el estrés hídrico, que es uno de los más importantes, pero de todas maneras, si se juntan dos o tres, hacen que el problema sea cada vez más inmanejable. Esto es una foto que me enviaron, yo asesoro en estos momentos, está haciendo prácticamente en línea casi todo, pero acá me enviaron una foto de lo que pasó esta temporada en Lérida, en el norte de España, con temperaturas muy altas. Vean el efecto de estas altas temperaturas. Obviamente, si ustedes ven la planta que está atrás, esta planta tenía algún problema que causó que esas altas temperaturas y una deficiencia de riego pudieran afectar de esa manera una planta nogal, en este caso es Chandler. Uy, de nuevo para atrás. Acá está un detalle de eso mismo, en la misma parte. Bueno, esto es en Chile, no estamos muy lejos de eso tampoco. Esto es el año 2020, en un huerto de avellano, el invierno. Ustedes ven estos amentos que están en primer plano, están sanos, y los amentos que están atrás están complicados, van a caer porque obviamente fueron afectados, pero fueron afectados fisiológicamente. Esto puede traer varios problemas. Primero, porque la planta estuvo estresada, en los polinizantes obviamente no se genera la cantidad de polen necesaria, y esto trae aparejado no solamente pérdidas de producción, calidad, sino que pérdidas de viabilidad de esa producción también. Esto no solamente, este Mequilide, esto es California, la puse porque hay otros problemas que son asociados y van asociados a esto, que es los famosos hongos de la madera y están siendo el gran problema de prácticamente todos los frutales en este momento. Principalmente, y una de las cosas son las altas temperaturas, el déficit hídrico provocado por las altas temperaturas y también por el déficit de precipitaciones, y tenemos cada vez mayor cantidad de madera muerta y árboles que van disminuyendo su producción hasta prácticamente matar los árboles. Esto es una foto de un acercamiento también de madera de nogal en este caso. Ustedes vean una madera o un dardo, un crecimiento productivo afectado y uno sano. Esto obviamente es provocado por altas temperaturas y también por déficit hídrico, donde en general nosotros estamos acostumbrados o hemos desarrollado tecnología que está es muy homogénea, digamos. No hemos logrado mejorar ciertas condiciones. Este es Lérida, es un KGB en Santina, con 2 líneas de riego, y esta es la región de Ñuble, hacia la zona de Quinchamalí, también con 2 líneas de riego por goteo. Obviamente que las condiciones de disponibilidad de recursos hídricos, temperaturas y etcétera, son bastante distintas entre estas dos realidades. Y yo creo que no deberíamos tener el mismo sistema de riego y deberíamos propender a otra cosa. Esta es Regina y esta es Cordia, como variedades para los que... Bueno, la calidad del agua
es uno de los factores que mencionamos y nosotros partimos con este tema hace unos 6 o 7 años atrás, discutiendo con algunos amigos de la Universidad de Concepción y un poco viendo que esto se nos venía hace 3 o 4 temporadas atrás. Empezamos un estudio de comparación de calidad de agua de 3 cuencas, el río Choapa, el río Maipo y el río Rapel. ¿Qué encontramos? Bueno, básicamente que boro muy importante, cadmio, mercurio, molibdeno, excedían en casi todas las cuencas las concentraciones máximas, y en la cuenca que está más al sur, que es el río Rapel, prácticamente en 77% de las estaciones. Si esto lo traemos a la temporada actual, obviamente que estos datos van a ser aún peores, digamos, porque esto es un proceso dinámico, incluso durante la temporada es un proceso dinámico. Al principio de la temporada, cuando hay más dilución de estos contaminantes, digamos, metales pesados o sales, vamos a tener menor concentración. Y al final de la temporada, obviamente en marzo o febrero, va a ser mucho mayor concentración. En las aguas del río Maipo hay excesos de sulfato, manganeso, sodio, hierro y aluminio, y esto prácticamente en un número muy importante de estaciones de monitoreo. Manganeso y sulfato, en el 30% de las estaciones involucradas se encontraron como excedentes o en niveles mucho más altos de lo recomendable, digamos. Esto lo podemos ver también en terreno. Yo voy a presentar algunas fotos donde podemos ver lo que se traduce en términos de el efecto que tienen las plantas en las temporadas 2019, 2020 y 2021. Estos son nogales en la zona de Win, 2019, síntomas de toxicidad en el mes de marzo. Como les decía, las concentraciones de sales son cada vez peores durante el transcurso de la temporada. Esto es el 2021, también en San Bernardo, en el sector de Lo Herrera, la misma especie, pero con los mismos síntomas prácticamente. Esto obviamente se traduce en otros problemas nutricionales, etc. El palto es una especie también muy sensible y en la zona de cultivo también tiene altas concentraciones de sales. Como mencionamos primero, el boro. El boro es un microelemento que es muy necesario, sobre todo en el tema de polinización, pero existen muchos cultivos sensibles, y lo menciono porque entre 0,3 y 1 microgramo de boro por mililitro podemos mencionar que especies tan importantes para Chile como el manzano, el cerezo, el limonero también, acá hay varios, pero el palto, el nogal, la vid y el ciruelo son cultivos sensibles a este tema, y obviamente vamos a tener cada vez más problemas de este estilo, digamos, y tenemos que tratar de solucionarlo, mejorarlo. Hay alternativas, son relativamente caras, pero se van a tratar en otros temas, y no pretendo, digamos, acceder o tocar temas que no me competen 100%. Entonces, como les decía, nosotros en Europa desarrollamos un proyecto que se llama La Noix de Demain, en el suroeste de Francia, en la zona de Périgord, de 27 agricultores, 1000 hectáreas involucradas, y un poco para desarrollar, porque ellos también en los últimos años han tenido, obviamente, ellos tienen mucho menor disponibilidad de equipos de riego, pero hemos tenido cada vez más problemas ¿cómo se llama? De sanitarios y otros por las plantas. Entonces, ¿qué partimos? Bueno, partimos con un sistema holístico, es decir, enfrentando el problema como un sistema, tratando de mantener una fertilización raisonnée, como dicen los franceses, o razonada, en equilibrio entre el suelo y la planta, la utilización de bioestimulantes, que son una muy gran ayuda en muchas ocasiones, el trabajo con la cantidad y la calidad de las aplicaciones de pesticidas, y sobre todo evaluando cada uno de los parámetros que podemos evaluar, es decir, con dendrómetros, con calicatas, con análisis foliares, etcétera, para intervenir o disminuir los efectos que esto podría tener en la planta. Y obviamente todo esto teniendo en cuenta y visualizando un tema económico, porque
puede ser muy, muy importante, interesante hacer algo, pero si no es rentable, por ejemplo, una osmosis inversa en algún cultivo tiene que pagarse con el cultivo, con la rentabilidad que tenga ese cultivo. Así, desde el establecimiento nosotros tenemos que partir desarrollando tecnología y estrategias para evitar esto. Esto es un desarrollo, investigación, para ver qué efecto tenían los protectores ¿cómo se llama? De planta en esas mismas plantas. Digamos. Estos son de plástico de diferentes colores. Este es de papel o cartón. Y acá uno pintado y otro no pintado. Si ustedes se fijan, las plantas que tienen plástico, a través de aumentar la temperatura en forma muy, muy importante, han tenido mucho menor desarrollo y obviamente están mucho más estresadas. Y estas plantas pueden tener mucho más problemas que las plantas que no han tenido prácticamente ninguna intervención y la que tiene, digamos, un protector más opaco y que evita en una gran medida el aumento de la temperatura. Como les digo, este tema también puede ser un problema en algunos de los problemas de establecimiento. Otro tema, durante el establecimiento, si yo tengo y voy a tener algunos, digamos, dudas con respecto al efecto que va a tener el estrés en la planta, tengo que partir con la planta de mejor calidad posible. Y las plantas viven y mueren a partir de sus raíces, digamos. Es aquí donde nosotros tenemos que fijarnos y son las raíces el elemento más importante que yo estoy trasladando a mi huerto para desarrollar un cultivo nuevo. Por lo tanto, desde el establecimiento nosotros ya tenemos que estar manejando de mejor manera las condiciones para que no tengamos problemas después en el desarrollo del huerto. Yo, en prácticamente todos los años que llevo en asesoría, yo no me atrevería a decir otra cosa que más o menos el 99% de todos los huertos que yo visito, uno de los principales problemas es todos los ripios o problemas que hay en los equipos de riego. Y eso es condición de sine qua non de todos los huertos que tienen un par de años y los que tienen más años aún más, porque obviamente los equipos cada vez van presentando más problemas. Goteros tapados, emisores con problemas, filtros saturados, canales sucios y colmatados de impurezas. Obviamente todos estos factores hay que irlos resolviendo prácticamente todas las temporadas. Válvulas con problemas o goteando y otros de menor frecuencia, incluso hasta una buena proporción tiene problemas de diseño. Esto es lo típico que uno puede ver. Esto es la zona de Curicó, hacia la precordillera, Mayinco. Y había un problema por un tema de los filtros que, en definitiva, si ustedes se fijan, prácticamente el 40% de los goteros no era funcional, digamos. Acá les voy a mostrar cómo uno puede ver desde una perspectiva más macro estos 10 años de problemas. ¿Qué problemas causa toda esta sequía y estos problemas que hemos tenido? Primero, problemas en los equipos de riego, porque obviamente se van saturando, van teniendo cada vez más problemas desde el punto de vista de taponamiento, etc. Segundo, mayor compactación de esos suelos. Esa compactación afecta el exceso de humedad que puedo tener en superficie y también falta de humedad en profundidad. Y problemas fitosanitarios, muy importante. Esto es el 26 de marzo del 2010. La misma foto es Google Earth, muy fácil de obtener. Esto es el 2016, ya ustedes se fijan que en este paño ya hay una proporción más o menos importante de plantas que ha ido desapareciendo por muerte de esas plantas. Este paño todavía está viable, pero con serios problemas. Y si nosotros nos vamos incluso este es marzo del 2016, nos vamos a enero del 2020, fíjense, este huerto ya desapareció, o sea, ya se eliminó, acá esta parte ya no existe y todo este sector ya se encuentra muy disminuido y las producciones, obviamente, para qué decirlo, en general han disminuido un 20, un 30% a partir de ese mismo problema. Por lo tanto, hay que enfrentar también esos problemas de estrés que tienen esas plantas y que han ido disminuyendo la adaptación que tiene este frutal y cualquier otro a las condiciones.
Esto es lo que yo puedo encontrar. Esto es una calicata que nosotros hicimos aquí, y tenemos problemas radiculares. Ustedes se fijan que son problemas más o menos importantes. Y si yo no tengo las raíces fiables, por muy buen riego que tenga, no voy a poder implementarlo. Un mejor funcionamiento de los equipos, mal manejo y dificultades para determinar las necesidades en cada situación. Nadie conoce las necesidades exactas de su situación porque cada huerto es distinto. Para mí, el estado hídrico de una planta, como mejor se ve y se visualiza para ver cuánto o cuándo tengo que regar, para mí son los dendrómetros, que en definitiva están muy en relación con el estado hídrico de la planta. Y obviamente esto complementado con calicatas periódicas. Las zonas de cambios profundos, en zonas de escasez hídrica, yo puedo eventualmente usar equipos de riego mucho más eficientes, y un riego por goteo enterrado es aún más eficiente, pero hay que tener cuidado, estos sistemas también han presentado varios problemas. La microaspersión para mí es un problema también, porque en definitiva, mientras más al sur me voy, yo debería implementar condiciones de campo, es decir, humedad relativa y temperatura que fueran menores y que generaran menores problemas. Los esfuerzos mayores, aumentar la capacidad de riego de los equipos y diversificar las fuentes de agua es esencial, sobre todo en este tema. Disminuir a veces el número de sectores para regar una mayor cantidad de tiempo. Y esto no tiene que ver con el equipo de riego, pero sí coberturas de residuos orgánicos y también coberturas vegetales en trileras que disminuyen la temperatura, que es uno de los factores que también aumenta las necesidades de evaporación, digamos, de evapotranspiración. Aquí un cultivo de cerezo con cobertura en trilera, como con mayor número de emisores yo tengo un mayor volumen de raíces, por lo tanto una mayor resistencia a la planta a esas condiciones. Con un microaspersor obviamente voy a tener mayor volumen de raíces, y eso significa que la planta es mucho menos sensible a un estrés hídrico que con un riego por goteo. Acá vemos distintos caudales de goteros y distancias, y ustedes vean cómo yo aumento el volumen de raíces a través de aumentar también el caudal de cada gotero y distanciarlos un poco. El balance nutricional es muy, muy importante. En nogales la tolerancia a Phytophthora, sobre todo desde el punto de vista de que tengo que tener raíces mucho más sanas y viables, es mucho menor. Es decir, si yo aumento ciertos nutrientes, puedo tener muchos problemas de radiculares, que son la fuente desde donde yo voy a tomar el agua que tengo, o la mayor cantidad de agua que tenga disponible en el suelo. Las temperaturas también aumentan la cantidad de Phytophthora, y yo un huerto con Phytophthora lo voy a tener obviamente mucho más sensible a cualquier estrés hídrico que yo tenga. La sensibilidad de Jubilant regia a exceso de humedad es enorme. Por ejemplo, en el caso del nogal, nogal es muy sensible a producción de raíces con altos y bajos niveles de nitrógeno. Cuidado con estos dos temas de saturación o falta de agua y altos y bajos niveles de nitrógeno, y el exceso de intervenciones con fungicidas y otros. Hay patrones y hay adaptaciones genéticas que podemos utilizar. Pontalé es uno de ellos, por ejemplo, en cerezo, para situaciones de asfixia no es muy bueno, pero sí para suelos con pH elevado y con menor disponibilidad de agua. Vlach y RX1 son patrones que son más vigorosos y que generalmente tienen mejores condiciones y presentan mejores condiciones ante un déficit hídrico. Otras adaptaciones, esto nos encontramos en el sur de Chile. Esta es la región de Ñuble, actual región de Ñuble en realidad. Un camellón, y nosotros teníamos programado 4 líneas de riego, usamos solo 2, es decir, estamos usando entre un 40 a 50% de la evaporación de bandeja, y hemos tenido muy buenas producciones sin tener y sin presentar problemas de ningún estilo. Por lo tanto, a veces el camellón y constreñir las raíces a un volumen de suelo más o menos estable genera ventajas también desde ese punto de vista. Bueno, en los mulch, este caso es el Monte Rainier en California, aunque sean de plástico, también conservan por más tiempo la humedad y la retención de humedad de los suelos. Tener raíces viables, esto en Lorrera estamos interviniendo, estamos desarrollando raíces de mejor calidad y mejores raíces. Phytophthora, que yo les decía, es uno de los grandes problemas, y cualquier problema radicular, como armillaria, también es otro problema intenso de raíces, y yo con una cantidad y viabilidad de raíces baja voy a tener obviamente mucho más problemas con
un estrés hídrico. Estos son avellanos, miren el daño que hay en raíces muchas veces por mal manejo de los riegos y por problemas. Este es RQ1 en distintas especies. Y finalmente este ensayo, que me trae muchas esperanzas, son aplicaciones foliares que han disminuido la evapotranspiración y han permitido pasar de 32% de calibres altos en nogales, por ejemplo, también lo mismo en manzano, etcétera, disminuyendo los efectos de la temperatura en el fruto, y hemos pasado de 32% de calibres altos a 76% de calibres sobre 32, lo que significa prácticamente 50 centavos de dólar más por cada kilo de nueces que está sobre ese tema. Eso para refrendar que hay varias prácticas de manejo que estamos tratando de implementar y desarrollar para disminuir los efectos en la calidad y en la cantidad de fruta que nosotros tenemos. Bueno, me pasé un poquito, pero muchas gracias por el tema y espero que de algo sirva, digamos. Anika, ahí que... Sí, muchísimas gracias, Jean-Paul. Muy interesante tu exposición, y lo que a mí me queda claro es que desde el punto de vista de los agricultores, cada vez se hace más necesario el ser casi un investigador aplicado y aplicar mucho más todavía el esquema de observación, de corrección e ir justamente mejorando. Tú estabas mencionando el tema de las raíces como fundamental para poder enfrentar los escenarios de escasez, pero también de mala calidad de agua. Lo que me surge como pregunta es ¿hasta qué punto tú has visto o has experimentado eso, todo lo que tú mencionaste de técnicas para realmente estimular el crecimiento radicular con el tema del mejoramiento del suelo? Porque de lo que yo entiendo, también el suelo es un ente filtrante. Si tú me hablas de mala calidad del agua y yo además tengo un suelo pobre, obviamente tengo un doble problema. Entonces, no sé si en ese sentido, en el proyecto que mencionaste en Francia, ¿ustedes están trabajando en esa línea? Estamos trabajando en esa línea. Afortunadamente, como Francia tiene una humedad relativa bastante alta, la cobertura vegetal es casi una norma. Entonces, esa cobertura vegetal normalmente genera un suelo vivo. Hablando de un suelo vivo, un suelo que tiene microorganismos que están trabajando en ese suelo y que permiten que la infiltración y que las condiciones de exceso de humedad, sobre todo en superficie, porque no solamente las sales per se son un problema, sino que en definitiva generan suelos mucho más compactados, y esa compactación genera saturación por un lado y escasez hídrica por otro, digamos. Entonces esos son los parámetros, y yo cada vez que veo huertos en el norte me, entre comillas, espanto, porque en definitiva ellos tienen y les gusta mucho este tema de generar un suelo prácticamente inerte, y cada vez van perdiendo más viabilidad de su suelo con menor infiltración y con menor cantidad de materia orgánica. Si nosotros nos vamos a un suelo del sur que tiene 20% de materia orgánica, ellos son los que más, sobre todo en el norte, tienen que cuidar esa materia orgánica porque no está presente y no tienen cómo generarla, digamos. Eso se demora miles de años. No lo podemos hacer en un año. Pero sí podemos generar un suelo más vivo que permita trabajar mejor raíces y que generen una infiltración mucho más homogénea en el perfil de suelo, que es lo que está ocurriendo. Muchas de esas raíces que yo mostré en cualquier huerto de cualquier parte de Chile las van a encontrar, porque desafortunadamente no estamos manejando bien lo que tú mencionas, el suelo. Y el suelo está en directa relación con el volumen y la calidad de raíces que yo tenga. Pero sí, incorporar materia orgánica es muy complicado. Imagínate el volumen de materia orgánica que hay que considerar para llegar a variar un punto la materia orgánica de ese suelo. Son miles y miles de kilos de materia orgánica incorporada que no los vamos a hacer. Claro, bueno, yo creo que nunca es tarde, o sea, lo que voy es que yo creo que un gran desafío está justamente en recuperar los suelos, y eso tal vez es un trabajo que a veces nos excede en horizonte y por eso nos frenamos, pero creo que es muy importante hacerlo, y especialmente con lo que tú estabas mencionando, el hecho de que la humedad y una buena distribución de la humedad y mantener esa humedad justamente también es importante para el suelo, para las raíces, porque los microorganismos en un suelo seco, digamos, se mueren también porque necesitan humedad. Entonces encuentro que es
súper bueno tu enfoque desde el punto de vista holístico, de que hay muchas variables que influyen para poder hacer frente a esos 3 problemas principales que mencionaste. Exacto. Bueno, en definitiva, en este tema, o sea, al final, una de las frases, una de las palabras que yo menciona que no es mía en realidad, pero que las plantas viven y mueren desde sus raíces. O sea, si yo tengo una raíz que murió, la planta de todas maneras va a morir. Y si yo tengo un buen sistema radicular, esa planta va a producir y va a generar una muy buena producción y una muy buena adaptación si yo considero ese tema como trascendental dentro del desarrollo de cualquier especie, ya sea frutal o de cultivo, digamos. Sí. Justamente en el chat preguntan acerca de la incorporación de humos o aplicaciones de humos. Creo que estarías a favor, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que si hay algún tema que uno debería gastarse mucho o lo más que sea posible, es en mejorar las condiciones del suelo. Y una forma rápida, por eso decía yo de suelo vivo y cultivos en trileras, porque es una forma más rápida, que no genera una cantidad de materia orgánica, pero sí genero vida, genero microflora bacteriana y fúngica que me va a desarrollar mucho mejores condiciones de ese suelo. Yo no voy a tener materia orgánica tan rápido, pero sí voy a tener vida en ese suelo que va a generar más vida aún y va a generar mucho mejor infiltración, mucho mejor nutrición, etc. Obviamente que los ácidos húmicos y todo lo que genere un beneficio en ese sentido, sin lugar a dudas que es para mí esencial, digamos. Sí. Hay otra pregunta en el chat que hace relación a las plantas, en este caso. Si tú piensas que en vista de todo lo que mencionaste, habría que adaptar las plantas, o sea, el tipo de cultivos que nosotros llevamos acá en Chile a los escenarios de sequía, cambiar de tipos de plantas. Obviamente que no nos va a quedar otra, digamos, en definitiva, claro, yéndonos al extremo, una Opuntia ficofíndica, que es la tuna, va a ser mucho más adaptada, pero también tenemos que mirar un poco cuál es el tema económico que yo también puse en ese enfoque más holístico, porque si nosotros nos focalizamos solamente en las plantas que pueden crecer en determinadas condiciones, pucha, muchas veces no es rentable o no vamos a llegar a exportar la cantidad. O sea, en estos momentos el mercado pide cerezas en China, o pide nueces en Asia, o pide mandarinas en Norteamérica, pero nosotros no somos quien para decirle, no, sabes que te voy a vender tunas Claro, en vez de mandarinas. O sea, en definitiva, uno tiene que producir lo que el mercado está exigiendo. un equilibrio. Eh, Jean-Paul, te agradecemos muchísimo por tu participación e interesante exposición, que son las que se necesitan hoy día porque hay que ir dando respuesta y adaptándose al cambio climático que ya se quedó, digamos. ya es un hecho. Sí, Oye, es un muchas hecho. gracias por invitarme y encantado en contestar otras preguntas. Si en otra oportunidad también lo requieren, muchos saludos a todos y de nuevo agradecerles por esta invitación. Muchas gracias, Jean-Paul. Ok, gracias, Entonces, Anika. Gracias. chao.